Hola, buenos días. Bienvenidos a su iglesia Dios Padre. Nuevamente, pues estamos aquí transmitiendo todavía desde casa. Todavía tenemos ahí las dificultades técnicas de, que tenemos que seguir usando el cubrebocas. Yo estoy aquí en casa, realmente dentro de casa, pues estamos aquí sanitizando todo y pues estar siempre guardándonos de todo esto del COVID. Pero bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar también por Luz Adriana, que el día de hoy no se pudo conectar, no se pudo comunicar, se siente un poco indispuesta. Entonces vamos a orar para que Dios ahí la bendiga y también pues para que Dios nos bendiga a nosotros en este estudio de lo que hemos estado estudiando ya, pues ya por varias semanas, de la primera carta de Juan, de ese pues apóstol que realmente es hijo del trueno, con ese carácter fuerte, y cómo Dios lo fue transformando y fue transformando y transformando y transformando hasta llegar a producir una persona con mucho amor, que es quien nos va a estar hablando. Ya cuando lleguemos al capítulo 3 te vas a dar cuenta que realmente su amor estuvo siempre manifiesto en nuestra vida de una manera maravillosa. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor ahí su bendición y que Él pueda bendecir nuestras vidas. Vamos a dar gracias. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día maravilloso que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad que tú nos das, pues de conocerte, de pues buscarte, de pues recibir todas las misericordias de tu parte y pues podernos guardar en todo esto de la pandemia. Te queremos suplicar mucho por el país, para que tú lo bendigas, para que tú guardes ahí de todo esto y pues puedas ubicar a cada persona en la necesidad de cuidarse, de protegerse. Sabemos que nadie muere si no es tu voluntad o si tú no lo permites, Padre, y pues te pedimos por la salvación de todas aquellas personas que se puedan encontrar en riesgo, para que pues tengan otra oportunidad, Padre. Gracias por habernos rescatado a nosotros y ahora, Señor, pues háblanos de lo que tú quieres seguir comentándonos respecto pues a todo esto de este estudio de la primera carta de Juan. Bendícenos, Padre, bendice a los que están por conectarse y a todos aquellos que pues lo ven después. Te agradecemos todo esto por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar con el capítulo 2 que estamos viendo. Estuvimos viendo hace 8 días pues estos versículos en donde Dios nos decía que no amáramos al mundo ni las cosas que están en el mundo, y que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no esté en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo precisamente estos versículos del capítulo 2, del versículo del 14 al 17, y pues nos terminó prácticamente diciendo Dios de que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hoy tú y yo tenemos esa confianza de que vamos a vivir la vida eterna, vamos a llegar ante su presencia, y nos quiere avisar Dios de cosas que vienen adelante. Y vamos a ver precisamente el día de hoy un punto profético que está por cumplirse en un breve periodo de tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero sí sabemos que esto ya está teniendo cumplimiento en unos puntos, y una parte en particular que se va a cumplir en pocos días, en pocas semanas, tal vez meses. Yo creo que a lo mejor sí, pues pocos años pudiera ser, ¿verdad? No tenemos una fecha, no hay manera de poder calcular una fecha, pero sabemos que todas las evidencias que Dios ha dejado nos han estado avisando de esta condición particular que se da. Y pues vamos a ver esta parte de el anticristo, que empieza en el capítulo 2, versículo 18 de la primera carta de Juan, y vamos a ver a qué se refiere. Entonces, para iniciar el estudio, vamos a leer todo lo que es del versículo 18 al versículo 29, a ver si nos da tiempo concluir todos estos versículos. Si no, ya estaremos viendo y analizando dónde pararemos y continuaremos la próxima semana. Entonces vamos, si me acompañan abriendo sus Biblias, por favor, y vamos a leer del versículo 18 al 29. Si nos ayudas, Julia, por favor, leyendo Sí. del 18 al 29. Hijitos,
ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Muy bien, pues vamos a empezar aquí con estos versículos. Del versículo 18 nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Te acuerdas que cuando empezamos esta carta, pues ya Juan nos estaba ahí comentando algunas cosas de los tiempos? Bueno, pues ahora ya nos está diciendo que estamos en el último tiempo. Juan se ha encargado de irnos diciendo en las distintas etapas de la vida de una persona, como puede ser un niño, un joven o pues un padre, o llegar a ser un adulto, en la parte espiritual. Ahora enfocándonos a esa parte de aquellos que ya pues hemos adquirido de parte de Dios la bendición de poder entender o ir entendiendo las Escrituras, podemos ver esta promesa que nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Primero vamos a tener que definir lo que es un anticristo, cómo es el anticristo, ¿verdad? Vamos a estar viendo precisamente que Dios nos ha estado dejando desde todas los evangelios, y nos ha avisado también en las cartas de los apóstoles, nos va dando distintos puntos en donde el anticristo se va a manifestar. Entonces vamos a ir leyendo algunos de esos versículos, no vamos a leer todos obviamente, pero vamos a ir leyendo algunos de esos versículos para podernos ubicar por qué estamos en el último tiempo. ¿Y esto qué significa? No significa que la tierra va a ser destruida en estos momentos, por lo menos a la tierra todavía le quedan 1007 años, por lo menos así a lo que sabemos, más los años que puedan ser todavía hasta que Él se venga por nosotros, venga a recogernos. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando en algún momento de que en un abrir y cerrar de ojos Él nos va a llevar ante su presencia? Bueno, pues hasta ese momento todavía le faltan 1007 años a la tierra para que pueda ser destruida. Así que no tenemos por qué preocuparnos. Digo, no creo que ninguno de nosotros llegue ni siquiera a los 100, ¿verdad? Bueno, no sé, a lo mejor hay algunos que sí pueden llegar a los 100, pero finalmente la edad es lo menos importante, porque la promesa que nos ha estado diciendo y que ya nos habló en la lectura, pues de la vida eterna, ¿verdad? Y nos dejó, desde Juan 3:16 nos dice que podríamos tener la vida eterna si creemos en Jesucristo. Así que asumiendo que ya creemos en Jesucristo y que tú ya aceptaste la salvación de Jesucristo, pues vamos a ver que Él nos está avisando que en estos últimos tiempos se van a manifestar muchos anticristos y que prontamente viene ahora sí que el anticristo final, ¿no? Vamos a leer segunda de Timoteo capítulo
3 versículos del 1 al 6. Y vamos a ver cómo él nos describe aquí en Segunda de Timoteo, nos describe esta presencia del anticristo. Entonces vamos a ir leyendo, si puedes buscarlo y estar ahí atento a lo que dice. Si no logras llegar, pues no te preocupes, escúchalo atentamente, porque pues es lo importante, que puedas saber lo que dice. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ah, caray, fíjate, nos está hablando Dios con anticipación de que vamos a llegar a donde va a haber tiempos peligrosos, y esto prácticamente, pues, ¿qué es lo que podemos ver en este tiempo? Pues situaciones, ¿verdad?, de mucho peligro, pues podríamos pensar por el COVID, pues sería una posibilidad, por la inseguridad que está aumentando y que lamentablemente va a seguir aumentando. ¿Y todo por qué? Pues bueno, la economía cada vez se ha estado disminuyendo, y al disminuirse la economía, pues obviamente tenemos la dificultad de pues generar ahí una posibilidad de riesgo, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad de riesgo que Dios quiere, pues que podamos enfrentar, Dios la quiere, o quiere avisarnos en esta situación o en esta condición de que pues Él quiere sacarnos, quiere avisarnos, quiere decirnos qué es lo que está sucediendo. Va a haber días peligrosos, como Dios nos lo dice aquí en estos versículos. Sabes esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los estamos viviendo, y ahora vamos a ver qué más dice hasta el versículo 6. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y no creo que pues no te hayas dado cuenta que esta condición se ha venido dando. Los jóvenes cada vez pues son más desobedientes a los padres, hay más gente amadora de sí misma que está buscando nada más lo suyo, buscando la vanagloria, buscando la soberbia, o sea, blasfemando el nombre de Dios, que no tienen afecto natural, que son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y eso pues son las evidencias que tú tienes ahí muy cerca de ti. Seguramente habrás visto ya en muchas ocasiones que esta condición se ha venido dando en la vida de todas las personas a nuestro alrededor. Entonces nos dice que muchos de estos van a tener apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Y nos dice Dios, mira, a este tipo de personas evítalas, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Sabes? Esto es lo que estamos viendo en nuestra actualidad, tiempos peligrosos, y estos tiempos peligrosos incluye a este tipo de personas que se han venido dando. Ahora, tú y yo tenemos el mismo potencial que estas personas, y no podemos descartar la posibilidad de que lejos de Dios pudiéramos actuar de la misma manera. Y tal vez te espante escuchar esto, pero realmente tenemos ese potencial y más aún. Así que tú tienes que saber que en estos últimos tiempos, aquellos que, como dice el versículo, dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Sabes? Hay muchos que se han levantado y se han levantado y se han levantado, negando precisamente la eficacia de la fe y buscando ahí esa situación en la vida, en su vida, de buscar para ellos mismos, de estarse saciando. También vamos a leer Judas capítulo 1 versículo 18, y nos aclara Dios este tiempo en particular, cómo va a haber también burladores que andarán según sus malvados deseos. Tú tienes que saber específicamente que en tu vida y en mi vida va a haber cerca de ti burladores que andarán en sus malvados deseos, y pues imagínate buscando siempre cometer el pecado. También te van a invitar a cometer pecados. Entonces
tú tienes que saber que eres guardado por la gracia de Dios, por el poder de Dios, y esto solamente mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estos tiempos, tú tienes que saber que tú con el poder de Dios puedes ser guardado, y eso, pues, si quieres tomarlo como nota, se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5. Así que Él siempre tiene el poder para poderte guardar, para poderte rescatar, para ver cualquier situación, pero tienes que estar siempre sometido a su voluntad. Así que si tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, tienes que saber que Él te va a guardar con su poder. Y solamente porque tú le estás creyendo a Dios que Él tiene el poder para rescatarte, para sacarte adelante, para llevarte en victoria. Así que en estos postreros días van a venir, como ya vimos, burladores, amadores de sí mismos, amadores de concupiscencias, y tú tienes que estar siempre muy al pendiente de con quién te estás relacionando. Y por eso es fundamental que sepas y que acudas a las Escrituras, porque en las Escrituras todo esto que estamos leyendo precisamente nos está diciendo claramente lo que tiene que suceder en este tiempo y lo que va a suceder en un tiempo futuro. En el tiempo futuro se va a presentar o se va a manifestar el anticristo. Pero vamos a ver quiénes son los que son actualmente esos muchos anticristos. Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 4, digo, unas páginas después de donde estamos estudiando, pues la siguiente página prácticamente, en el capítulo 4, versículo 3, nos dice claramente dónde empieza todo. Dice, y todo espíritu que no... ¿Ya lo tienes, César? A ver, por favor, ayúdanos, si eres tan amable. 4:3, sí. Sí. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sí, fíjate, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Hay mucha gente que no cree en Jesucristo. Bueno, tú tienes que saber, y si estás confiando y creyendo en Jesucristo, verdaderamente vas a estar librado y con la fuerza y el poder de Dios. Pero también te va a servir como una forma de identificar a aquellas personas que niegan la existencia de Jesucristo. Estas personas tú las puedes considerar anticristos y que van a actuar siempre, y ya lo estuvimos viendo en segunda de Timoteo 3 del 1 al 6, cómo van a actuar, y siempre estas personas, aunque te puedan poner una cara muy amable, lo que sea, en el fondo siempre estarán buscando lo suyo, su propia conveniencia, y nunca van a estar pues buscando el bienestar de los demás. Y te acuerdas que Juan nos ha estado hablando del profundo amor que Dios quiere que tengamos incluso por nuestros enemigos. Vamos a ver precisamente ya cuando lleguemos al capítulo 3 cómo nos retoma todo esto que estuvimos ya estudiando y que nos invita verdaderamente a amar incluso a este tipo de personas. No que estés acorde a lo que ellos están haciendo, sino que vivas de acuerdo a lo que dice Dios para que puedas tener la oportunidad de rescatarlos y que puedan tener la posibilidad de conocer a Jesucristo y que les pueda regalar la vida eterna. Así que este es el último tiempo, y en este último tiempo las personas que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne no son de Dios. ¿Sí? Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hoy por hoy hay muchos que están viviendo como anticristos, que son anticristos por la vida que están llevando y por las cosas que están haciendo. Entonces vamos a ver que incluso gente que puede estar profesando, que puede estar compartiendo de la misma palabra, puede ser un anticristo. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 5, y vamos a ver en este versículo de Mateo 24, 5, cómo van a venir muchos en el nombre de Dios. Y el hecho de que te hable a alguien de Dios no significa que verdaderamente te estén hablando del Dios verdadero. Pueden estar hablando de su Dios y bueno, ya veremos más adelante que el Dios de las personas que son anticristo
pues es el mismo Satanás. Entonces tú tienes que estar muy resguardado en esta situación, porque vendrán muchos en mi nombre. Vamos a leer capítulo 24, versículo 5 del Evangelio de Mateo. Si alguien me ayuda, por favor, Roberto, ¿me ayudas? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sí. O sea, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sabes? Gente que puede hablarte o decirte, ¿sabes qué? Yo soy el Cristo. Entonces, son personas que pueden hablarte de Dios, pueden hablarte incluso de Cristo, pero que no estén viviendo para Cristo ni en los términos que Cristo quiere que vivan. Vamos a leer también en el versículo 11 de la misma página. En el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sí? O sea, va a haber gente religiosa que puede estar compartiéndote incluso versículos, y pueden tomar un versículo de la Biblia, como en este caso nosotros estamos hablándote o estamos leyendo versículos de la Biblia. Bueno, puede haber gente incluso que puede estarte hablando versículos de la Biblia, pero que nunca te indiquen la verdad de cómo conocer a Jesucristo. ¿Y qué verdad sabemos de que tenemos que conocer y aceptar la salvación de Jesucristo? Bueno, sabemos, y en Juan 3:16 nos dice Dios claramente que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que si nosotros creemos en Él, Él pueda llevar todos nuestros pecados, y al llevar nuestros pecados regalarnos la vida eterna. Pero es una decisión particular. Aquella persona que decide aceptar la salvación de Jesucristo, en ese momento esa persona prácticamente ya pasó de la vida corrupta, degenerada, degradada, a la vida eterna por haber aceptado la salvación en los términos de Jesucristo. Entonces, no todo aquel que viene y te lee un versículo de la Biblia forzosamente va a ser cristiano, o forzosamente te va a decir. De hecho, hay mucha gente que se sabe incluso la Biblia de memoria, pero el saberse también la Biblia de memoria no garantiza que estén hablándote, y muchos de ellos son anticristos, y tenemos lamentablemente religiones que hemos escuchado de ellas, que predican de la Biblia, que se saben versículos de la Biblia, que te pasan tocando de casa en casa y te van diciendo, y bueno, es muy loable la labor que están haciendo, pero hay un problema: que no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, así que y como el mismo Dios. Y vamos a ver que Jesús nos va a aclarar que Jesús y Dios son los mismos, y que el Espíritu Santo son el mismo Dios. O sea, y veremos cuando lleguemos ahí al capítulo 5 de esta primera carta. Veremos que Jesús nos dice así, que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno solo. Entonces, si los tres son uno solo y alguien niega la existencia de Jesucristo, que Jesucristo es Dios, pues evidentemente pues es un anticristo en automático, ¿sí? Y vamos a leer del mismo capítulo de Mateo, capítulo 24, vamos a leer ahora el versículo 24, y te vas a dar cuenta que pues se van a levantar nuevamente falsos cristos y falsos profetas. Si nos ayudas, Julia, por favor. ¿Cuál, perdón? 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjate, aquí hay algo que tú tienes que saber. Aún gente que ya conoce a Jesucristo puede ser engañado por estos falsos cristos y estos falsos profetas. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este tiempo? En este tiempo sí, se han levantado muchas falsas religiones, o muchos falsos profetas que hacen aparentemente milagros. Y bueno, Dios dice que puede sanar nuestros cuerpos, sí. ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí. ¿Tiene el poder de sanidad? Sí. Pero hay formas en las que Dios describe cómo puede ser, y no todos van a tener que recibir el regalo de la sanidad. Solamente en los casos que Dios decide que es conveniente, son aquellos que van a ser sanados. Vemos al mismo Pablo teniendo dificultades con su vista, vemos a Timoteo que aún
Pablo le decía a Timoteo, oye, bebe un poco de vino por causa de las enfermedades estomacales que tienes. Entonces, siempre tenemos que saber que hay algunas enfermedades que Dios puede traer la sanidad para alguna persona en particular, por algún motivo que Dios quiera o que Dios decida. Pero en muchos casos habrá enfermedades que no serán sanadas. Y tú tienes que saber que si es la voluntad de Dios darte un milagro de sanidad, lo puede hacer. Pero todos estos falsos profetas que están hablando que todos pueden ser sanados y que te van a hacer mucho, pues hay que tener mucho cuidado con ellos, porque finalmente tal vez están predicando a un falso Cristo, falsas verdades de Cristo. ¿Dios tiene el poder para sanar? Sí, pero tenemos que saber cómo y qué es lo que Dios describe de cómo lo puede hacer y cuándo lo puede hacer. Entonces, vamos a ver que, pues precisamente aquí dice, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Tú tienes el potencial para ser engañado si tú no estás agarrado de la verdad. Por lo tanto, lo más conveniente es que te agarres de la verdad, así como la única fuente de tu comunicación con Dios, como la única fuente en donde Dios te va a dar y te va a llenar de sabiduría necesaria para poder identificar qué es lo verdadero, qué es lo falso. La verdad la vas a tener siempre en tus manos. No es lo que yo te digo, no es lo que te diga cualquier otra persona, sino lo que Dios directamente te diga a ti por una relación personal que quieras establecer con Él. Así que vamos a leer Marcos capítulo 13, versículo 6. Marcos capítulo 13, versículo 6. Y vamos a ver cómo Dios nos dice aquí, dice el versículo, Marcos capítulo 13, versículo 6. Nos está hablando del mismo tema prácticamente. Dice el versículo 6, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así que no te dejes engañar, no te dejes engañar, porque pues tú tienes que ir a donde está la verdad. Si tú vas todos los días, lees en las Escrituras lo que Dios te dice de la verdad, seguramente Dios te va a indicar y te va a guardar con su poder, como ya vimos que Él tiene el poder para rescatarte. Pues tú le tienes que creer a Dios a través de las Escrituras, no a lo que pueda decir cualquier persona, cualquier hombre. Vamos a leer Marcos capítulo 13, versículos del 21 al 22. Entonces dice así el versículo. Roberto, ¿me ayudas, por favor? Marcos 13, del 21 al 22. Por favor. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Sí, fíjate, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que tú tienes que tener mucho cuidado en este último tiempo. ¿Por qué? Porque en este último tiempo que se han levantado muchos anticristos, se van a levantar muchos falsos profetas con el propósito de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que tú fuiste elegido según lo que nos dice en el Evangelio de Juan. Tú fuiste, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que si Él te eligió, ¿sabes? Pues no te dejes engañar. Tienes que agarrarte de las Escrituras para que Él, siempre siendo tú un elegido de Dios, pues verdaderamente pueda ser guardado por Dios. Así que pues siempre, y Pablo nos lo decía desde que Él estaba aquí en la tierra. Pablo nos dijo en el libro de los Hechos, cuando todavía estaba Pablo ahí comentando las cosas que estaban sucediendo, nos dice en el libro de los Hechos capítulo 20, versículos del 29 al 30, nos dice claramente que pues en el momento que se terminara prácticamente de escribir las Escrituras y todo esto, pues se van a levantar todos esos lobos rapaces. Vamos a leer
Hechos 20 del 29 al 30, si lo tienen por ahí. César, ¿nos ayudas, por favor, con Hechos capítulo 20 del versículo 29 al 30? Hechos capítulo 20, versículos del 29 al 30. Si ya lo tienes, César, por favor. No, creo que así. A ver, por favor. Del 29 al 30. Por favor. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Sí. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Sabes? Sí, aún en las iglesias cristianas, aún en la gente que está viviendo para Jesucristo, pueden entrar lobos rapaces que van a tratar de destruir a las iglesias que predican el Evangelio, a las iglesias que están manteniendo la verdad, por una sencilla razón, porque el anticristo los está controlando y quiere destruir lo que Dios ha estado haciendo en la vida de todas las personas que pues están buscando la voluntad de Dios. Recuerda que Dios tiene una buena voluntad agradable y perfecta. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Que no experimentes esa buena voluntad que es agradable y perfecta, y que tu vida sea miserable y que tu vida sea triste, sola, vacía, sin sentido. Y lo único que tienes que hacer es acudir a donde Él sí tiene toda la verdad, a donde Él te está diciendo, sabes, aquí estoy y puedo rescatarte, puedo sacarte adelante. Así que no te dejes engañar. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2, perdón, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 12. 2 de Tesalonicenses 2 del 13, del 2 capítulo del versículo 3 al 12 de 2 de Tesalonicenses. Entonces vamos a buscar el versículo para leerlo textualmente de la Biblia y poder tener toda la enseñanza directa en esta segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 12. Digo, del 3 al 12. Dice así el versículo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Por Dios, perdón, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detenga, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí nos está hablando, esto es una parte profética de lo que va a suceder en su totalidad. Nos está hablando que ahorita ese hombre, el anticristo, el que va a controlar todo el mundo en un momento determinado, ahorita todavía no se ha manifestado,
pero tiene una serie de secuaces a su alrededor que están promoviendo, que están introduciéndose en las iglesias, que están compartiéndote incluso versículos de la Biblia, utilizando alguna frase como lo hizo el mismo Satanás con Jesucristo. ¿Te acuerdas que Satanás utilizó partes de la Biblia para compartirle a Jesucristo y hacerlo caer en una trampa? Bueno, tú tienes que estar muy al pendiente incluso de esa situación y nos avisa, mira, esto puede estar sucediendo en las iglesias. Pero ese inicuo, ese hombre de pecado, ese anticristo que va a controlar todo, todavía hay algo que lo está deteniendo. ¿Y sabes qué es lo que lo está deteniendo? El hecho de que tú y yo estemos estudiando la Biblia, el hecho de que todavía el Espíritu Santo, al estar dentro de tu corazón, Él pueda seguir controlando a mucha gente e impide que Satanás se manifieste en su totalidad. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Te acuerdas que hemos estado hablando que en un abrir y cerrar de ojos vendrá Jesucristo y tomará a su iglesia y nos llevará ante su presencia, nos llevará a vivir la vida eterna específicamente? Eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos. Pero en ese momento, a partir de ese momento y un breve periodo de tiempo, se manifestará este hombre de pecado. Pero nos está hablando del futuro. Pero ahorita tú tienes que tener cuidado de lo que está sucediendo en tu vida, porque ya sabes que tú mismo estás deteniendo que se manifieste el hombre de pecado y por lo tanto tienes también la posibilidad de detener a aquellos que están actuando como anticristos. Cuando alguien está negando a Jesucristo, sabes, tú tienes que hablarle del amor de Dios, porque es una persona que tiene mucha necesidad del amor de Dios, y aun cuando pueda negar esa eficacia de la fe, pues tú puedes estarle hablando y hablando y hablando y hablando de la verdad de Dios para que igual y Dios lo puede convencer y puede aceptar la salvación que Jesucristo le ofrece. Pero si no quiere, pues fíjate lo que dice la parte final, versículo 11, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea, el hecho de no creer en Dios, Dios finalmente los va a soltar y terminarán siendo engañados. Terminarán siendo engañados y pues lamentablemente también tendrán que sufrir las consecuencias de lo que corresponde al pecado. ¿Y sabes tú cuáles son las consecuencias que corresponden al pecado? Pues sabemos que, pues según lo que nos dice en Apocalipsis 21:8, nos dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que todos estos engañadores, estos, como vimos en Timoteo, estos traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, estos implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, en fin, todos ellos un día van a tener que darle cuentas a Dios, y esas cuentas que le van a tener que dar a Dios, pues finalmente tendrán que recibir la consecuencia de sus malas decisiones. Y sabemos que la consecuencia es en un lago que arde con fuego y azufre. Y gracias le damos a Dios que Él llegó y a través del sacrificio que Jesucristo llevó en la cruz y sufrió nuestros pecados. ¿Te acuerdas qué es lo que dice en Isaías 53? Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes? Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Llevó también los de aquellas personas que estamos hablando de Timoteo, o de toda la gente, de toda la humanidad, pero no toda la humanidad quiere aceptar la salvación que Jesucristo les está ofreciendo. Así que el Espíritu dice claramente que en estos tiempos algunos van a apostatar de la fe y van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y finalmente, pues toda su hipocresía y la mentira en la que van a estar viviendo, van a tener su mente cauterizada, su conciencia cauterizada. O sea, van a quedar imposibilitados para poder aceptar la salvación de Jesucristo por estar viviendo
en el engaño. Así que tú no te dejes engañar, y si tienes la posibilidad de ir y compartir con la gente de la salvación de Jesucristo, compártele. Recuerda que aún aquellas personas que pueden estar negando a Jesucristo en estos momentos y te lo pueden decir directamente, pues lo importante es que tú les hables del amor de Dios, y que les hables del amor de Dios, y que les hables del amor de Dios. Quién sabe si ellos tendrán la posibilidad de acercarse y de aceptar la salvación, pero tu función, y eso sí Dios te lo dejó como un mandato, pues dice en Mateo 28, nos dice claramente: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que sí, sabemos que es el último tiempo. Tú tienes trabajo en este tiempo porque puedes estar hablando del amor de Dios, y también sabemos que se van a manifestar el anticristo y una serie de anticristos y falsos profetas y falsos maestros que tratarán de engañar esos a toda la gente, incluyendo aquellos que conocen a Jesucristo. Vamos a leer nada más para concluir esta parte con segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, y pues nos vamos a dar cuenta que aquí en segunda de Pedro 2:1 nada más es reiterativo lo que va a suceder en este tiempo prácticamente. Vamos a ver si nos ayudas, Julián, con segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Sí, hubo también falsos profetas. Esto ya desde el tiempo de Pablo, imagínate, desde el tiempo de Pedro, de Juan, de Marcos, de los discípulos. Recién había partido el Señor Jesucristo y ya se estaban ahí falsos profetas entre el pueblo, y habrá también entre nosotros falsos maestros. Así que tú tienes que tener mucho cuidado de lo que estás escuchando de la Biblia. Cualquier cosa que estemos compartiendo aquí en el estudio, tú tienes que ir a las Escrituras, leer profundamente, no nada más quedarte con lo que estamos compartiendo, sino ir a las Escrituras y corroborar lo que Dios nos está diciendo. Si tú lo que vas leyendo, Dios te corrobora y concuerda con falsos maestros y que se van a introducir encubiertamente y van a introducir herejías encubiertamente, pues no te dejes engañar por esto, sino agárrate de la palabra, de las promesas de Dios, y deja que Él sea el que te indique todo esto. Vamos a continuar con nuestra primera carta de Juan, y vamos a ver el versículo 19 que estamos estudiando. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sabes? Es cierto, muchos han escuchado, muchos aparentemente aceptan la salvación de Jesús, pero no te dejes engañar. O sea, si tú ya tienes a Jesús, tú tienes la unción que recibiste del Señor Jesucristo. Y para esto tienes que saber, si tú todavía no tienes al Espíritu Santo, bueno, vamos a ver que estos versículos son fundamentales para ti, para que puedas permitirle al Espíritu Santo entrar a tu vida y aceptar la invitación que Jesús nos hace en Apocalipsis 3:20. En Apocalipsis 3:20 Dios nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Espíritu Santo puede entrar a tu vida si tú no lo tienes. Y si ya lo tienes, sabes, tú tienes que saber que el Espíritu Santo te va a rescatar. Vamos a leer de la primera carta de Juan, y ya lo estuvimos estudiando o lo hemos estado estudiando prácticamente en el versículo 27. Nos vamos a adelantar un poquito a lo que estamos leyendo. Nos vamos a ir hasta el versículo 27. Nos dice ahí: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea, la unción, cuando tú aceptas la salvación de Jesucristo y le permites a Jesucristo entrar a tu corazón, Jesucristo mismo te va a estar enseñando todas las cosas.
Podemos estar teniendo un estudio aquí y estar compartiendo de la primera carta de Juan o de cualquier otro libro de la Biblia. Podemos estar compartiendo enseñanzas fundamentales, pero quien te va a verdaderamente enseñar de manera particular a ti es el Espíritu Santo. Por eso dice, la unción que vosotros recibisteis. Esa unción que al abrirle la puerta de tu corazón a Jesucristo, dice, permanece en vosotros y no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Así como la unción misma, así como el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas. Y dado que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la misma persona, pues esa unción es verdadera y no es mentira. Así que, según lo que Dios te esté enseñando en estos momentos, permanece en lo que Dios te esté enseñando. Sí, muchos van a estar, y como dice el versículo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, ¿sabes? Una persona que decide y aparenta que aceptó a Jesucristo, si no está leyendo la Biblia, si no está orando, si no está buscando a Dios, ¿sabes? Pues lo más probable es que no sea de nosotros y terminará saliendo. La única forma para que tú puedas corroborar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es que la unción misma esté grabando en tu corazón todas esas enseñanzas fundamentales que Él quiere dejar en tu vida para mostrarte el camino que viene adelante y para avisarte, como nos está avisando ahorita, que el anticristo viene y que hay muchos anticristos y que tienes que tener cuidado para no ser engañado. Entonces, ahora Él te da indicaciones muy precisas. De la misma carta de Juan vamos a leer el versículo 3 del capítulo 4. Sí, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Sí? O sea, realmente no te dejes engañar por ese espíritu del anticristo. ¿Sí? Ahora, observa lo que dice en el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. La unción que tú recibiste te puede llevar a identificar a aquellos que son los anticristos. Aquel anticristo, aquel inicuo que va a venir más adelante, que no sabemos cuándo va a venir, pero sabemos por lo que dice Dios en las Escrituras que se va a manifestar y que ahorita la presencia del Espíritu Santo en tu corazón está deteniendo que ese ser maléfico se manifieste. Así que tenemos todavía un tiempo en el cual Dios quiere usar tu vida para que puedas compartir con aquellos, incluyendo tus enemigos, y que los puedas amar como Juan nos ha estado diciendo, y que les puedas hablar del amor de Jesucristo, y que no te dejes engañar por aquellos que se dicen ser profetas y no lo son, y que pues buscan. Y a pesar de que pueda haber estos anticristos y a pesar de que pueda haber esta gente que puede estarte tratando de engañar, fíjate cómo nos dice Dios a través de esa unción que recibimos. Dice en el versículo 5, dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción que tú recibiste de parte de Dios te puede llevar siempre a estar disfrutando, a pesar de las circunstancias, a pesar de las presiones, a pesar de los anticristos, a pesar de todo lo que esté sucediendo a tu alrededor, que tú puedas estar en un deleite. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tú vas a poder estar saciado a pesar de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Así que nada más darle la oportunidad de que la unción que tú tienes te pueda librar de los anticristos y te pueda librar. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo la semana pasada del mundo? Pues bueno, ya Dios te dijo que tú tienes todo lo necesario para vencer al mundo. ¿Cómo puedes vencer al mundo? Pues agarrado precisamente de la palabra de Dios. Vamos a leer, por favor, Salmo 45, 7. Vamos a buscar el Salmo, capítulo 45, versículo 7. Julia, ¿nos ayudas con el Salmo, por favor? Salmo 45, versículo 7. Sí. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto,
te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Sí. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Es una decisión que tú tomas. Tú tomas esa decisión y en ese momento de amar la justicia y de aborrecer la maldad, te lleva a estar con la unción de Dios en tu vida, guardándote siempre y proveyéndote lo necesario para que estés alegre más que cualquier otro que esté a tu alrededor. Si lo único que necesitas es que la unción que está en ti esté actuando constante, que Él te esté enseñando todo lo que tienes que aprender, que Él te esté diciendo y te esté dando las fuerzas necesarias para salir adelante y en victoria en cualquier que sean las circunstancias por las que estés viviendo. Y vamos a ver cómo esa promesa está ahí. Esa promesa Dios la tiene para ti. Vamos a leer el Salmo 92:10 en el mismo libro de los Salmos. En el capítulo 92, versículo 10, vamos a ver cómo Él te quiere dar las fuerzas necesarias para salir en victoria, nada más por haber sido ungidos con el Espíritu Santo. Roberto, ¿nos ayudas, por favor? 92, 10 del libro de los Salmos. Pero tú aumentarás mis fuerzas, como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Fíjate cómo Dios te dice, tú le puedes decir a Dios exactamente con esta frase, ¿no? Él te da la fuerza si tú dices, o sea, tú, como dice el versículo, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Todo lo que tú necesitas en tu vida, Dios lo tiene preparado para ti. Y lo único que debes dejar es dejarlo actuar. Déjalo actuar. Yo sé que cuando tú aceptaste la salvación de Jesucristo, empezaste a experimentar el poder de Dios actuando en tu vida. Ahora dile que Dios te dé la sabiduría para identificar los falsos anticristos, los falsos maestros, los falsos profetas, y que tú puedas ir siempre buscando la voluntad de Dios. Y déjate guiar, las escrituras están ahí. Tal vez nosotros nada más tomamos tomamos realmente un estudio cada 8 días. Bueno, ¿sabes? Pero tienes la Biblia ahí a tu alcance. Si tú vas y tú lees todos los días, el Espíritu Santo, la unción misma, la unción que tú recibiste, te va a enseñar todas las cosas. No necesitas estar conectado a internet. No necesitas conectarte al estudio. Lo que necesitas es leer la Biblia todos los días, cada momento, en cada oportunidad que tengas. Ponte a leer. David, recuerda, oraba 3 veces al día, y algunas veces en la madrugada. Daniel, pues 3 veces al día, y cómo abría las ventanas para que lo viera todo el mundo de que él estaba orando y confiando en Dios. Así que tú tienes que buscar la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios, si ya está en tu corazón, y si no está, de todo se lo puedes pedir, le puedes decir a Dios. Si me ayuda César, si eres tan amable, 61:1 de Isaías. Sí lo tienes, César. Isaías 61:1. Sí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y cuando tú ya tienes al Espíritu de Dios en tu vida, dice, porque me ungió Jehová, o sea, Dios puso el Espíritu Santo en tu corazón cuando tú le abriste la puerta de tu corazón. Si tomaste Apocalipsis 3:20 como un hecho en tu vida, entonces dice que Él te puede enviar también a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Sabes? Dios puede ayudarte a salir adelante en victoria y ayudar también a salir a otros en victoria, a poder rescatar a más gente para Jesucristo. El Espíritu de Jehová
está sobre ti. Y fíjate cómo en Lucas también nos dice ahí que tú puedes pedir algo semejante. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí el mismo Jesucristo prácticamente está leyendo esta parte de las Escrituras en donde está manifestando cómo el Espíritu de Dios estaba actuando en la vida de Jesucristo, y es algo que tú tienes al mismo Espíritu Santo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por lo tanto tienes la posibilidad de estar experimentando el mismo poder para que puedas ir a llevar las nuevas buenas a los pobres, para que puedas sanar a los quebrantados de corazón, para avisarles o darles libertad a aquellos que están cautivos en sus pecados y que puedan ser librados, ¿sí? Para que todos aquellos que no saben por dónde tienen que seguir, les puedas mostrar el camino que tienen que seguir y puedas saber lo que Dios nos ha estado avisando. Dios nos ha estado avisando que viene el anticristo. Ya nos está avisando de cosas que vienen adelante, y por lo tanto pues, tú puedes estar hablando y predicando. Sabes que sí, mira, esto que está sucediendo en estos momentos no va a parar, va a ir aumentando y aumentando y aumentando. La inseguridad, las enfermedades, las situaciones cada vez más difíciles se van a ir presentando. Por eso el Espíritu del Señor, si está sobre ti, puedes estar actuando con las mismas características que Jesucristo lo hizo, que Isaías también lo hizo. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 10, 38. Así que, pues nada más déjate guiar por el Señor. Deja que el mismo Jesucristo, con la unción que tú recibiste, porque tú recibiste la unción de Dios si es que ya aceptaste la salvación de Jesucristo. Hechos 10, 38. Si me ayudas, Julia, por favor, Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabes? Si tú ya recibiste el Espíritu Santo, pues seguramente Dios está contigo. Y si Dios está contigo, te puede librar pues de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los anticristos, y librarte para que puedas estar siendo utilizado a su servicio para rescatar a mucha gente que tiene una gran necesidad del profundo amor de Dios. Así que deja que el Dios mismo que confirme contigo en Cristo esa unción que Dios te está dando, ¿sí? Tú recibiste de parte de Dios un sello muy importante en tu vida. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Cuando tú aceptaste la salvación de Jesucristo, haz de cuenta que Jesucristo puso un sello sobre tu vida. Ese sello que plasmó se llama el Espíritu Santo, y ese sello tú ya estás siendo protegido, siendo guardado, y Dios te puede dar la fuerza del búfalo para salir adelante y en victoria de todas estas circunstancias que estamos viendo y de todos estos peligros. ¿Te acuerdas que nos estaba diciendo Dios que íbamos a estar en estos tiempos peligrosos? Bueno, esos tiempos peligrosos están ahí, no van a cambiar, pero sí pueden. Tú sí puedes ser guardado de esos tiempos peligrosos si dejas que el Espíritu Santo esté actuando en tu vida. Así que lo único que tienes que hacer es acudir día a día a que ese sello que Él puso en tu vida te pueda rescatar. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 1, versículos del 21 al 22. 2 Corintios 1 del 21 al 22. 2 Corintios, déjenme llegar al versículo. 2 Corintios 1, 21 al 22. Roberto, ¿nos ayudas, por favor? Y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras espíritu en nuestros corazones. Sí. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Cuando tú le abriste la puerta de tu corazón a Dios, el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu nos selló, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu.
junto con el Espíritu nos da todo lo primero que tiene que darnos. Nos quiere dar amor, gozo, paz. ¿Te acuerdas de esos frutos del Espíritu? Ahí están esos frutos del Espíritu en tu vida para que tú puedas ser guiado y ser guardado en todo momento por la gracia de Dios. Así que el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dios es el único que tiene el poder para ungirnos con el Espíritu y también el que envió a Jesucristo a rescatarnos. Pero los tres son la misma persona y en esa misma situación te está diciendo que Él te ha dado lo necesario para que puedas salir en victoria y adelante. Así que si tú continúas en el camino buscando la unción, que la unción de Dios actúe en tu vida, pues no importa que llegue el anticristo, no importa que haya muchos anticristos o muchos falsos maestros o falsos profetas, y no tienes que estarte preocupando por ellos, sino tienes que estarte ocupando en estar buscando la gracia de Dios a través de las Escrituras para que el mismo Espíritu te esté indicando lo que tienes que hacer ante cualquier situación. Así que solamente deja actuar a Jesucristo. Así que vamos a concluir ya el día de hoy con el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Y vamos a ver cómo Él nos dice claramente que el Espíritu Santo nos va a guiar pues a toda la verdad. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice así. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate, sorprendentemente este versículo se está cumpliendo en estos momentos en tu vida y en mi vida, porque Él nos está avisando de las cosas que estamos viendo y de las que van a venir más adelante. Cada vez más adelante vamos a ver que va a haber más falsos maestros, más falsos profetas, y tú vas a ser capaz de poder identificar a estos falsos maestros, a estos falsos profetas. Pero también nos está avisando que va a haber, que van a ser tiempos peligrosos y que Dios te va a dar la fortaleza para salir adelante. Por eso dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dale gracias a Dios de que el Espíritu Santo, cuando tú le permitiste que entrara a tu vida, te puede dar la sabiduría para tomar las decisiones más adecuadas. Así que, nada más para ya concluir, si continuamos con lo estudiaremos un poquito más adelante también, lo continuaremos estudiando el versículo 22, 21 de la primera carta de Juan. Vamos a ver que Él nos está diciendo ya que Él pues nos ha dado esa verdad, ¿verdad? Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dios a través de las Escrituras nos ha estado diciendo la verdad. ¿Te acuerdas que cuando estuvimos viendo el primer capítulo de esta primera carta, el apóstol nos hablaba lo que era desde el principio? Pues bueno, eso que era desde el principio, esa es la verdad que está ahí, que la verdad es el mismo Jesucristo y que Dios mismo es luz y que Él está indicándonos del camino por el cual tenemos que seguir. Y todo esto, ¿sabes? Gracias a quién es, al Espíritu Santo que te está guiando. Así que no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Hoy tú tienes la verdad en tus manos. Acude a la verdad todos los días. Ve, lee, ora, medita conforme todo lo que estás aprendiendo para que puedas decirle a Dios, ¿sabes qué? A ver, necesito la fuerza del búfalo en estos momentos actuando en mi vida para salir adelante. Necesito la protección divina para esta situación. Necesito que me dé sabiduría para cómo poder hablarle a todos aquellos que no conocen de Jesucristo. Necesito sabiduría para ser librado. Vamos a ver más adelante que el pecado sigue estando ahí muy a tu alcance y Satanás va a tratar de estar moviéndote a que caigas constantemente en el pecado, pero Dios a través de su Espíritu Santo te quiere dar la fuerza, la fortaleza
para que no caigas y no te dejes engañar por el engañador. Recuerda que el pecado también te puede engañar, ¿sí? Y pues esa mentira que está ahí, que te vende un falso deleite, un falso placer, finalmente se acaba, se agota y pierdes la bendición de Dios. Así que dale la oportunidad a Jesucristo de estar conquistando tu corazón, mostrándote el camino por el cual tienes que seguir, que esa luz que Él ya nos dijo que es, se manifiesta en tu vida y te pueda indicar el camino por el cual tienes que seguir. Recuerda, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, así que solamente deja que el Espíritu Santo te empiece a indicar por dónde tienes que seguir, lo que tienes que saber, cómo tienes que actuar, por qué tienes que actuar de esa manera, y vas a ver cómo vas a obtener de parte de Dios toda la bendición que Él tiene, porque ya te la dio con las arras de su Espíritu. Así que te ha sellado. Tienes un sello muy particular en tu vida, y ese sello muy particular que está en tu vida tiene el propósito de indicarte todo lo que está sucediendo y lo que va a venir sucediendo más adelante. Vamos a terminar ahí el estudio, y bueno, yo quería haber avanzado muchísimo más, pero creo que pues son muchas enseñanzas que Dios tiene para nosotros en cada momento. Así que continuaremos la próxima semana revisando estos versículos del 21 en adelante, y pues seguiremos avanzando. Pero por lo pronto vamos a dar gracias, vamos a pedirle ahí al Señor su bendición. Dios, muchas gracias, Padre, por pues haber enviado al Espíritu Santo para ungirnos, para estar aquí con nosotros, para mostrarnos toda tu sabiduría, para mostrarnos el camino que debemos de seguir y para librarnos de todos los ataques que podemos estar viendo. Gracias por avisarnos que son tiempos peligrosos y que el anticristo y muchos anticristos se han levantado para pues hacer que tú caigas, pero realmente sabemos que tú has triunfado en la cruz cuando Jesucristo vino y derrotó totalmente a Satanás, y terminará Satanás ya vencido, finalmente enviado al infierno por toda la eternidad, pero eso sucederá más adelante. Así que Dios, en estos momentos guárdanos, llénanos de tu fuerza, llénanos de tu poder y danos la gracia para poder estar guiados por tu Espíritu Santo cada día. Bendícenos, Señor, por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues que Dios los bendiga mucho. Recuerden seguir leyendo, seguir orando, seguir cuidando su vida. Recuerden, no tentarán al Señor tu Dios. Si tienes que salir de casa, pues ponte cubrebocas. Si puedes ponerte una careta, ponte la careta. Evita lo mayor que puedas el contacto, no con las personas propiamente, sino con el virus, ¿no? Y la única manera es que tú te puedas proteger cumpliendo ese mandato de no tentar al Señor tu Dios. No te expongas nada más por exponerte. Que Dios te bendiga mucho y nos escuchamos la próxima semana. Bye.